¿Cómo están, amigas y amigos de Fuerte y Claro? Bienvenidos una vez más a este su espacio aquí en el streaming de la República, como todas las tardes y hoy para cerrar la semana. Feliz de acompañarlos, Manuela Camacho por aquí, de 3 a 4. ¿Cómo van esos ánimos ahora que han salido nuevas encuestas? Estamos a nada de que tengamos ya la segunda vuelta electoral. El próximo 7 de julio vamos a ir a votar y por ende, todo lo que va a ser previa de esta semana tiene que ver con el debate o con las encuestas. ¿Qué nos dice la portada de la República? Se duplica el número de indecisos y llega al 26%. El voto nulo cae al 6%. Hablando sobre esta encuesta que ha sido revelada el día de hoy por el IEP y que arroja algunos hallazgos importantes que vamos a desglosar con nuestra invitada. Switcher, confírmame por favor si ya está conectada. Listo, perfecto. Entonces voy a darle pase directamente a Patricia Zárate, quien es jefa del área de estudios de opinión del IEP. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Patricia, muchas gracias por conectarte con Fuerte y Claro. Y bueno, el tema del día hoy en muchas mesas de diálogo, pero también entre familias, amigos, etcétera, son los resultados de esta última encuesta que nos van dando un poco la foto, el panorama a solo una semana de las elecciones. El hallazgo principal, digamos lo que todos resaltan de manera un poco más general, es que Keiko gana ligeramente a Sánchez, tiene un porcentaje de 36% versus 30%, y como leíamos en la portada del diario, hay un porcentaje grueso de indecisos, 26%, 6% de blanco o nulo. Sí, ¿Cómo lo ves? en realidad, ¿por qué cambia esto? Porque en la encuesta de abril nosotros preguntamos, ¿votaría por Keiko Fujimori o Roberto Sánchez o blanco o nulo? En esta Uh -huh. ocasión solamente les preguntamos, ¿votaría por Roberto Sánchez? O bueno, depende, es aleatorio, ¿no? A algunos les sale primero Keiko, a otros Roberto Sánchez. Por Keiko Fujimori o Roberto Sánchez. Entonces, al no darles la opción blanco o nulo, ellos han dicho, algunos han dicho ninguno, algunos que aún no deciden, otros que no sabe todavía, que no sabe, así no sabe. Solo en el caso de los que respondieron ninguno, sí se les insistió, hubo la instrucción al encuestador para decirle si dice ninguno, pregúntele si marcaría blanco o nulo. Con Okay. eso, ya, a blanco nulo aumenta un poquito, pero el ninguno, que no es una categoría que uno tenga realmente en la cédula, siguió en 5,5%. Eso explica en realidad. Pero si tú lo ves como un bolsón, Sí. no es tan diferente a lo de abril de este año, ¿no? Claro, hay un ligero aumento en el caso de Keiko, ¿no? De 31 al 36, se puede leer Ah, como sí, 5 de ellos puntos. sí. Ah, claro, de ellos sí, ahorita vamos a entrar en cada uno de esos, ¿no? Pero entonces, en el caso de Keiko se percibe un aumento de abril a mayo de 5 puntos, de 31 a 36%, y en el caso de Sánchez, en cambio, parece que hay una reducción de 32 a 30%, que si bien no es muy amplia, sí podría, o te pregunto mejor dicho, cómo podríamos leerlo, si es que hay una tendencia de Keiko Fujimori al alza, está haciendo quizás una campaña un poco más efectiva. ¿Qué nos puede estar diciendo este resultado? A ver, en el caso de Roberto Sánchez, él se mantiene estable, o sea, no ha cambiado. Es 30, el porcentaje de ahora de 30 es estadísticamente igual que el de 32, o sea, ahí no hay cambios. Donde sí Por el hay margen de cambios error. es, sí, cuando Ok, uno hace los intervalos de confianza, ve que está parejito y él está estable en todos, en todas las macrozonas, no se ha movido, digamos. Él no se ha ok. movido en nada. En cambio, Keiko Fujimori sí, sobre todo en Lima, porque obviamente ahí es Lima, en la capital siempre la gente vota más hacia la derecha, ¿no? Pero Fujimori sí presenta un crecimiento estadísticamente significativo con respecto a lo que tuvo antes. O sea, ella sí se ha movido. Y como digo, principalmente en el caso de Lima, ¿no?
Claro, son 5 puntos que reflejan un aumento de abril a mayo, que podrían estar reflejando lo que te comentaba, de una campaña que ha sido quizás por el tiempo que ha tenido también Keiko Fujimori más activa, ¿no? Roberto Sánchez ha tenido que esperar a que pase todo este tema del supuesto fraude y de los jurados electorales especiales para recién poder decir que estaba en segunda vuelta, no lo podía decir oficialmente. Con eso quizás Keiko le ha ganado un poquito de ventaja de quien sí se sabía en segunda vuelta desde el comiencito. Sí, sí, ella estaba segura, ¿no? Estaba segura. Y a diferencia de la campaña anterior de 2021, en que los dos estaban seguros, porque nosotros hemos preguntado por intención de voto en el año 2021 desde el mes de abril. O sea, Ujú. que ya era claro. O sea, yo me acuerdo que en esa campaña también López Aliaga dijo que había habido fraude, pero no, nadie le hizo mucho caso, ¿no? Como en esta ocasión. Ahora, Entonces, y bueno, no hubo las irregularidades de este año, ¿no? Pero sí, como dices, ella ya comenzó, se ha movido más, sobre todo en las zonas donde ella ha tenido mayor, ha confirmado, digamos, las zonas donde ella ha tenido más aceptación, ¿no? Donde por ella han votado en primera vuelta. A diferencia de Sánchez, que él ha tratado de como que de hacer cosas acá en Lima, cuando en Lima tenía muy poca votación y realmente no se ha movido él en Lima. En realidad no se movió en ninguno, en ningún sitio, pero digamos que tampoco ha ido a aquellas zonas donde sí le favorecieron los resultados y como que no las ha confirmado, ¿no? Así que claro. le queda pues muy poco tiempo, ¿no? Para ver qué hace en campaña. Justo de eso habla la siguiente gráfica, que es un poco más específica, ¿no? Que ya pasa el porcentaje general de qué cantidad de personas van a votar por tal candidato para analizar quiénes son estas personas, a qué grupos pertenecen, ¿no? Como decíamos, Keiko gana con claridad en Lima, sobre todo en los sectores AB, mientras Sánchez se fortalece quizás un poco más en el rural. Keiko en Lima tiene un 51% versus Sánchez 22%. En Perú rural, Keiko, digamos, se invierte, ¿no? Esta tendencia tiene 21% versus Sánchez 42%. Y en el urbano, Keiko 32, Sánchez 31. ¿Qué nos puede estar diciendo esto, Patricia? Ya, o sea, sí, como uno espera, en rural está más alto Sánchez y también era en primera vuelta. En Lima, nomás que la subida es muy alta, pero como digo, porque ya no está en contienda López Aliaga, por ejemplo, ¿no? Que es, Claro, digamos que su importante. bolsón de votantes en parte todavía está indeciso, todavía está molesto por el tema de las elecciones, pero migraría hacia Keiko De Fujimori. Keiko. Pero en el Claro, Perú urbano es donde hay un empate. Entonces, el Perú urbano como un conjunto sí es bien importante. Pesa más que Lima, pesa mucho más que el rural, entonces sí es un bolsón bien importante y ahorita están empatados y además a diferencia de otras selecciones y otras encuestas, casi siempre en el Perú rural había mucho más alto porcentaje que no precisaba su voto. Y acá está parejo en términos porcentuales, obviamente no en absolutos, en términos porcentuales está parejo también con el urbano. O sea, el urbano está muy indeciso también. claro, está completamente dividido. Cuando pasamos a ver algo que está más específico en cuanto al sexo y edad, hay algunos datos que son sorprendentes y de los que justamente estaban hablando, se hablaba un poco hoy en redes sociales, ¿no? Keiko tiene mayoritariamente, no por mucha diferencia, pero un 37% de quienes votarían por Keiko Fujimori son mujeres. Sánchez tiene un porcentaje mayoritariamente masculino, 35% hombres y 26% mujeres. Y cuando hablamos de la edad, Keiko tiene a los mayores de 50 a 38 años, Sánchez a los de 30 a 49 años, pero la juventud, y esto me ha sorprendido bastante, Patricia, mayoritariamente votaría por Keiko Fujimori, un 41% se va con Keiko y solo un 24% con Sánchez. Es decir, la tendencia global coincide hacia tener una juventud que vota más a la derecha
pero no coincide con la tendencia de que las mujeres se vuelven un poco más progresistas votando hacia opciones de izquierda. Ahí, ¿cómo lo ves? Ah, sí, eso es bien interesante. No, a diferencia de otros lugares, o sea, los jóvenes sí podrían ser o sea, sí, de izquierda, pero el tema es que tú tienes una izquierda acá muy, ay, no quiero decir, o sea, aparte de conservadora, que no, no toma en cuenta los derechos de género, o sea, mm, hay una serie de trabas ahí, de taras, digamos, que tiene todavía la izquierda acá, la izquierda mayoritaria, la que gana las elecciones, ¿no? O la que le sale, la que tiene mejor performance en elecciones, ¿no? No es la única izquierda, obviamente, hay una izquierda más progresista, pero está en Lima y es básicamente mucho más elitista, ¿no? No porque quiera, Sí. pero básicamente su origen es así. Entonces, pero esta izquierda provinciana más mayoritaria no atrae necesariamente a un electorado joven, ¿no? Entonces, sí es cierto que, y también es y como un contrasentido de la tendencia más global, ¿no? O sea, la tendencia porque la gente de derecha suele ser mayor, no tanto en los jóvenes, pero acá sí, pero también es de centro. Muchos de los jóvenes también se ubican en el centro. Entonces votan por Keiko Fujimori porque no votarían por Castillo, por Sánchez, justamente creo por la experiencia de Castillo. Acá los jóvenes han tenido que vivir la experiencia, han vivido el gobierno de Castillo. Los jóvenes que son de 18 a 29, que tienen de 18 a 29 años, han vivido ese gobierno. A diferencia de por ejemplo, el grupo de 30 a 49, ¿no? Que tienen más, o sea, como más experiencia también o más recuerdos de lo que hacía el Fujimorismo, pero no necesariamente en ese grupo de jóvenes de 18 a 29. Yo le explico por eso y porque también cuando tú ves sus tendencias ideológicas se orientan más hacia el centro o hacia la derecha, ¿no? Claro, eso también se ve reflejado cuando vamos al apartado de la encuesta en el que se les pregunta por su ideología, ¿no? Que en el Perú creo yo que son un poco difusas, no hay del todo realmente partidos de derecha y de izquierda, pero bueno, eso ya es una apreciación aparte, sino como incubadoras de proyectos de personas que tienen intereses particulares. Pero en el votante específico, aquellos que se identifican más con la derecha evidentemente van con Keiko, 60% y solo 15% con Sánchez. Los que se identifican en la izquierda, 64% con Sánchez, 18% con Keiko. Y el centro, justo lo que tú mencionabas, que es un grueso de votantes muy importantes. Los que se ubican en el centro, la mayoría aún no precisa, es un 34% y tiene porcentajes similares, 30% para Sánchez y 23% para Keiko. Ese va a ser un bolsón importante que a estas alturas del partido todavía no está conquistado. No, porque, o sea, cuando tú preguntas a la gente por qué razón, o sea, no decide aún su voto, en realidad te dice este, que no tiene, a ver, ninguno le convence, una buena Sí. parte no confía en ninguno, no sienten que le representan, los dos son malas opciones, no tienen buenas propuestas y un grupo importante te dice que aún le falta informarse, o sea, que hay gente que está, incluso algunos diciendo que están esperando el debate. O sea, es probable que el debate de este domingo pueda o de hecho, que va a ser que, no necesariamente por el debate, sino porque a medida que te acerques al 7 de junio, vas a tener que tomar una decisión. Y tradicionalmente, históricamente, bueno, desde el año 2006 el voto nulo o sobre todo en blanco no es tan alto. No creo que supere el 10%. Siempre ha estado en 2006 fue 8% el blanco nulo y todas las siguientes elecciones 7%. O sea, no es muy alto.